La memoria histórica es móvil, se moviliza, evoluciona, cambia. Y al pensar en una memoria, obviamente es pensar en distintos momentos, espacios, tiempos, factores que influyen, factores que las conectan, discursos. Entonces no se podría hablar de una memoria, sino de memorias, y memorias colectivas. Porque cada historia, cada personaje, cada actor, cada persona tiene su propia historia. Y seguramente al final quedaremos con algunos vacíos que estarán esperando por esa persona para que la llene. No es por nostalgia, sino es por este momento, por el presente y también por el futuro. Para el colectivo del EGB, recuperar esa memoria histórica implica recuperar parte de un legado, parte de un pasado, parte de esos momentos que hicieron posible el que estemos sentados en este momento acá, hoy y ahora. Entonces, esa es la importancia, más que el solo hecho de lo nostálgico, del pasado, ¿no? Recuperar las fotos, ay, qué lindo había sido. No, es un hecho político. Es un hecho político que nos permitirá vernos en este momento con toda una historia y a partir de esos dos encuentros, pues plantearnos hacia dónde vamos. ¿Y qué historia queremos construir? ¿Qué historia queremos leer? ¿Qué historia queremos que nuestros cuerpos sigan transitando? Contame, ¿de qué estás usando ahora para investigar? Estoy revisando bastantes libros que justamente hacen un juego de la imagen con el texto, los testimonios y justo ese momento es cuando sale a relucir la necesidad de trabajar con más gente. Porque la historia no podría escribirla únicamente yo. La historia tendría que tener autores distintos en los distintos momentos. Porque yo también soy parte de la historia. Entonces ahí entra a esta historia la presencia de Pablo y la presencia de Paula. Tenemos que llegar a un acuerdo a nivel de los periodos, ¿no? Habíamos pensado inicialmente en 5 periodos, pero creo que tendríamos que empezar a reflexionar más, pero a nivel de cronológico. Bueno, era el año 58 más o menos, a los 60. Yo salí del Instituto Americano. Yo vivía en Sopocachi y un día un amigo me dijo, te voy a presentar una amiga muy parecida a ti. Yo dije, ¿parecida a mí? ¿En qué será? Cuando un domingo me trajo una chica que se vestía igual con jeans, tipo chango, digamos, ¿no? Esas veces no había organizaciones como ahora, como el GLTB, pero estábamos dispersados por todo lado. Era súper difícil para una mujer trans poder surgir, poder dar a luz o hacerse visible. Uno, porque era ciudad pequeña, eran familias, si no eran familias que vivían cerca, eran compadres que vivían más allá, y mi familia era una familia súper cerrada. Bueno, el argumento que tenían las familias era el qué dirá la gente, ¿no? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué vergüenza tenerte de familia? Más o menos te hacían sentir muy mal porque eras una vergüenza
para la familia, porque la gente te miraba, porque los amigos opinaban, porque las viejas en los colegios se reunían para que nosotros no podamos ingresar. Y esa fue nuestra adolescencia, ¿no? Que muchas de nuestras compañeras lesbianas, gays, travestis, han sido expuestos a la medicina pública, han sido expuestos a la psiquiatría, porque todos los cuerpos de nuestra población, de gays, de lesbianas, de travestis, eran considerados cuerpos enfermos, eran considerados cuerpos que no merecían entrar a una escuela, no merecían ser parte de una familia. Fue muy duro porque nos llevaban al psiquiatra por lo menos una vez cada 2 meses. Había esa, no sé, esa manera de ver al gay, que era enfermito, rarito, y las familias decían, bueno, pues si es enfermito habrá que hacerle un tratamiento. Y nos hacían los encefalogramas. Y en esa época no habían esos chuponcitos que ahora te ponen en la cabeza y son como que te agarran los nervios. En esa época te partían con el bisturí, con el bisturí cada una de las venitas, y ahí te metían las agujas. Era traumático, te traumaba porque imagínate tantas agujas, ¿no? Y eso nos hacían un examen como de rutina porque creían que éramos enfermas mentales, ¿no? Nos prohibieron ir por el Colegio Amor de Dios, el Colegio Loreto y toda esa avenida Arce, ¿no? Donde nosotros vivíamos en Sopocachi, pero teníamos que mantenerlos por la acera del frente, porque los padres de familia ya habían quedado en que por esa acera no podíamos ir nosotros las lesbianas. La población trans en su mayoría no han cursado estudios muy altos. La mayoría ha llegado a primaria, hay algunas excepciones que han llegado a secundaria, bachilleres casi pocas. Todo era por el estigma y discriminación en los colegios, porque ir a nosotras así, con nuestra identidad de género, no era muy bueno. Desde que no nos aceptaban en los colegios, y los mismos compañeros, ahí podíamos éramos víctimas de abuso psicológico, abuso físico y abuso sexual de los mismos compañeros. Yo pienso que sí tienes razón, Pamela, en esto. Como yo te contaba, yo salí de la Facultad de Medicina precisamente por eso. Me gustaba arreglarme los ojitos y cosas, y era pues la burla de los compañeros. Yo llegué a la Universidad Católica, estudié unos años, y allá me enamoré de una compañera de mi curso, y ella también se enamoró. Pero ella le contó a su amiga, y su amiga le contó al rector de la Universidad Católica. Y un día que fuimos nos llamó el rector y a mí me dijo, usted no puede seguir en esta universidad porque es lesbiana, y menos en la carrera de psicología. Imagínate, yo esa época fue como si te mutilaran, ¿no? Mutilaran tu intelecto, quisieran mutilar tu corazón, ¿no? Porque a ella le hicieron casar a los 15 días que nos sacaron de la Católica, y ahora tiene hijos y tiene nietos, y la veo y a veces, bueno, la veo tranquila, pero como que no está completa, ¿no? Porque una parte de su vida se ha dejado mutilar, digamos. La policía también, la policía siempre estaba detrás de nosotros. Lo veían a un gay vestido de mujer y era para llevárselo por actos inmorales. Ahora yo no sé por qué actos inmorales, ¿no? Y se lo llevaban, o nos llevaban, nos tenían detenidos un día, ahí, a hacernos lavar sus autos, a limpiar los patios, y nos soltaban después pagando una multa. Si nos encontraban a mediodía, nos agarraban y nos metían presos. No podíamos reclamar por nada, porque esas veces nosotras no teníamos esa capacidad de saber las leyes o los derechos que tenemos. Y si reclamamos, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Ellos nos mostraban algunos códigos. ¿Dónde dicen que tienen derechos ustedes? Mi amiga María Esther, que era una tenista
famosa aquí en Bolivia, campeona sudamericana de tenis, a quien la violaron 9 hombres, ya cuando ella era mayor, 9 hombres, y la dejaron muerta en un charco, ¿no? Porque, claro, ella era una persona muy fuerte y todavía existen seres homofóbicos, digamos, a tal punto de matar. Serían las 2, 3 de la mañana y comenzamos a escuchar tacos, porque esa hora ya es un poco silencioso el Prado. Y estábamos, creo que en la esquina de la biblioteca municipal, por ese lugar, comiendo algún sándwich, algo, y oíamos el tac, 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 de tacos, pero tacos fuertes, ¿no? En la zona sur, los tigres, eran chicos de gente, de familia alta, que venían en sus particulares y venían directamente a pegarnos. Nos emboscaban, nos rodeaban y aparecían tipo 11, 12 de la noche, que estábamos todas juntas, y venían por todas las calles. De la que corría fuerte se salvaba, la que no era golpeada. Incluso algunas de las chicas tienen secuelas hasta ahora. A una chica le reventaron el ojo, a otra chica le partieron toda la mandíbula de un pedazo. Mira, no podíamos hacer nada. Si nos reuníamos, no podíamos quejarnos a nadie. Si íbamos a la policía y les decíamos hemos sido discriminados por ser gays, se nos reían, ¿no? Se iban a reír, obviamente. No podíamos quejarnos a nadie. O sea que nos reuníamos y tratábamos de cuidarnos de la gente que tenía esa homofobia. Los años 60, cuando a nivel internacional se da un boom, un estallar de la doble moral puritana, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que hay un boom en los años 60, pero también en Europa, y los herederos de los puritanos, ¿no? Donde tanto el hipismo, por un lado, la izquierda, los Black Panthers, las lesbianas, las feministas, las lesbianas feministas, y también, por supuesto, los gays, los drag, en esos países dan un boom, de donde también nuestros países, ¿no? Como rebote, como patio trasero, pues también empiezan a aparecer, ¿no? Una serie de expresiones, digamos, de esto, ¿no? Y bien, digamos que hay una visibilización, ¿no? Los años 60, 70, en ese sentido y desde esa mirada. La Ofelia era un personaje del Carnaval de Oruro, al que yo había visto la primera vez cuando tenía 5 o 6 años, no recuerdo bien, pero era un personaje que cuando yo estaba viendo la entrada sentadito en un banco chiquito, yo veía avanzar desde lejos una figura que me impactó porque era enorme, era grandota. Tenía un peinado levantado, era una especie de moño hacia atrás. Tenía el maquillaje así muy marcado, los ojos plateados, me acuerdo, y un escote enorme, pronunciado, y tenía senos. Y era alta, y tenía una pelea corta, y me acuerdo que tenía unas uñas enormes. Cuando yo la vi pasar y bailar con las manos extendidas, yo me quedé sorprendido mirándole, y mi mamá me dijo ahí, hijito, ese es hombre, me dijo mi mamá. Entonces yo me quedé, en ese momento no respondí a lo que mi mamá me dijo, no dije nada, solo me quedé mirándole y nada más. Aquellas veces, Ofelia, Carlos Espinosa creo es, él bailaba en Oruro. No sé cómo se ha iniciado bailando en Oruro, pero la llegada aquí de Carlos ha sido pues triunfar. La veíamos muy linda esos años, ¿no? Porque se veía la morenada pues, muy atractiva con una china ahí, una china alta, muy linda. Mira, teníamos un grupo de amigos que, claro, así nos reuníamos esporádicamente. Éramos Diego, Romelia
yo, sí, éramos poquitos. Verónica que ha fallecido, y nos reuníamos así esporádicamente cada sábado, cada domingo, y ahí nació la idea de bailar, de bailar de chinas, y bueno, como nos invitaron, entonces nos decidimos ya a presentarnos como chinas en las fraternidades de las morenadas. Nos veían como unas diosas, realmente bailar ahí al medio de los morenos, y las mismas señoras, las esposas de los morenos, también nos cuidaban. O sea que era algo muy lindo, era algo hermoso. Esa multiplicidad de voces, de vivencias, de historias, de represiones, de violencias en nuestros cuerpos, también permiten liberarnos, también permiten que una Barbarella, una Ofelia, una Titina puedan romper esas cadenas y apropiarse de algunos lugares desde el arte, desde la cultura, desde la fiesta. Esto es bien importante, y yo te digo, yo a Peter Alaiza, Barbarella siempre la he admirado, ha sido muy amigo mío. Tenía su salón de belleza en la Linares. Era un muchacho muy, si el término vale, muy atrevido. Se atrevía a todo, no tenía miedo a nada. Bailamos morenadas, yo estaba en una morenada más atrás, él estaba más adelante, pero ya me llegó la noticia de que se había trepado al palco oficial donde estaba el general Banzer y toda su comitiva. Se había trepado y le había dado el beso. Al siguiente año ya nos prohibieron bailar. O sea, la discriminación ya ahí se hizo un poco más fuerte, y como estábamos bajo un régimen militar, un régimen terriblemente machista, entonces ya no pudimos hacer nada. Salir ya así visibilizados, incluso internacionalmente, porque decían homosexual besó a primer mandatario. Claro que aquí en el país han reprimido bastante, pero ya se había formado eso. Bueno, hemos llegado. Aquí estamos en la casa de Barbarella. Ha sido un beso de marcar a un dictador. Con ese beso ha marcado a un dictador para siempre. Porque cualquiera que recuerde a Hugo Banzer Suárez y recuerde la homosexualidad en Bolivia, lo primero que se va a recordar por siempre, y nosotros nos vamos a encargar que eso sea así, es que un homosexual lo ha besado y con eso le ha bajado su poder. Ese es el significado simbólico que en este momento nos ayuda a entender este movimiento del LGBT. En la calle Linares él tenía su casa, la casa de sus papás, y ahí hizo su coronación. Yo también estaba invitado ahí junto con Diego. Fuimos vestidos de mujeres, yo me había comprado un traje rojo incluso, y llegué y ya no había nadie ahí. No, los vecinos me decían, no, se los han llevado a la policía. Bueno, se los llevaron, estuvieron allá 2 o 3 días, creo. A mí no me llevaron porque yo logré escapar. Y Peter, como te digo, era tan atrevido, no sé qué término usar. Nos pidió y decía desde la celda que vayamos a sacarlo, pero que lo saquemos con bombos y platillos. Nos dijo, traigan una camioneta, traigan banda, traigan cuetillos, traigan mixtura, todo lo que puedan. Y nos reunimos todos, nos fuimos a la PTJ, llegamos con banda, y el momento en que Barbarella salió, le llevaron ropa, incluso porque se la llevaron vestida de mujer, le llevaron ropa, salió Barbarella, salió Peter Alaiza y empezaron los cuetillos, la banda y todo eso. Y bueno, pues la policía se quedó con la boca abierta, no podían meternos a todos, a todo adentro, ¿no? Pero ahí fue donde empezó ya ese movimiento, ¿no? Donde Peter ya dijo, bueno, pues ahora vamos a ser visibilizados. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no hayan habido lesbianas
que han caminado las calles y que han conflictuado la sociedad desde su no ser femeninas, desde su no ser heterosexualmente cooptables, digamos. Ahora, que no se haya hecho show de eso, que no hayan llegado a la televisión, que no hayan sido recogidas estas lesbianas por las expresiones folclóricas populares, eso no tiene que ver con que no hayan existido, sino que ha afianzado la cultura machista y patriarcal también, los años 60, y esta manera de entender lo que era la revolución también sexual, ¿no? Que como que aquí no se hubiera hecho nada, ¿no? O sea, en nuestro país no se hubiera hecho nada, no hubiera habido revoluciones sexuales aquí, por ejemplo, ¿no? Como te decía, en el año 89 aproximadamente se abrió el primer boliche gay, que se llamaba Rancho Suizo. El dueño era un amigo Donovan. Y luego la policía lo clausuró y irónicamente justo cuando estaba el hijo del comandante de policía en el bar. Se abrieron unos 2 más y esto duraría hasta el año 91, que ya él decidió, se cansó. Nosotros nos hemos planteado desde un principio justamente recuperar las voces, en un sentido de cómo se entiende también la historiografía, pero no la historiografía desde el documento formal, digamos, ¿no es cierto?, sino entender la historiografía desde el testimonio. Cuando uno cuenta algo, reconstruye una historia, le puede aumentar cosas, le puede dar otro valor a lo que ha sucedido. Entonces, en ese sentido, para nosotros era fundamental el tema de las voces. Uno, porque ellos creían que lo que habían hecho o su participación podía haber estado así ya como medio olvidada, porque sucede con mucha gente que ya no es activista ahora, pero lo ha sido en ciertos momentos. Entonces, el hecho mismo ya de entrevistarlos y de que ellos puedan decir su voz y su versión y su historia, para ellos ha significado como en sí mismo ya un reconocimiento. Para otras personas el recordar también produce dolor. Los 90 ha sido una época de represión todavía, ¿sí? Aún se les perseguía a los gays, principalmente a las personas travestis, ¿no? Y era un orgullo. El pegar a un maricón era, Dios mío, qué bueno, le pegué a un maricón, le hice esto, que con qué orgullo hablaba, ¿no? Le he dado una patada, le he dado esto, sí, o sea, y con qué orgullo, como si fuera lo mejor, como si maltratar a un gay le diera más estatus a alguna persona, o sea, se hablaba de ese punto de vista. Entonces sí ha sido un momento de reivindicación, es un hito, porque a partir de los 90 es que empezamos a luchar, a salir a la calle y a formarse los primeros grupos. Ninguno de estos grupos contaba con una casa primero, excepto Santa Cruz, o con un lugar así. Justamente los boliches y los boliches de ambiente eran puntos de encuentro fundamentales. En La Paz fue justamente en el boliche Brasil, donde en primera instancia se juntan ya varios amigos gays para formar lo que fue el movimiento Gay La Paz. O sea, su primera asamblea fue en este boliche. En esa época había mucha gente casada que era gay, entonces, qué sé yo, que necesitaba un lugar de esparcimiento, un lugar de admisión, de conocer gente, etcétera, etcétera. Entonces lo abría tipo 7:30. Ahí se presentaron entre los clientes que iban a este boliche Alberto Moscoso, Juan José Millán, etcétera, etcétera. Conocí a Javier por casualidades de la vida y él me comentaba que había ya una organización en Cochabamba y otra en Santa Cruz y que le parecía súper extraño que no haya ninguna organización en La Paz. Entonces él un poco como que jaló el motorcito, la idea, la iniciativa de que tengamos una organización en La Paz. Casualmente yo empecé a trabajar en el proyecto contra SIDA de USAID, donde hacíamos prevención especialmente en cárceles,
en mujeres trabajadoras sexuales comerciales y en jóvenes y adolescentes en la ciudad de La Paz. Yo aprovechaba el contacto que tenía ahí con la gente de USAID para conseguir condones y repartirlos en el boliche, porque claro, en el mundo entero también las dinámicas se han ido dando a partir de la prevención del VIH, ¿no? Y luego ahí ya decidí cerrarlo porque ya se abrieron otros lugares mucho más grandes que lamentablemente fracasaron también, uno en el inicio, en su inauguración, tuvieron una redada policial. Bueno, lo del Cherries fue un acontecimiento, también un hito, digamos, dentro de lo que es la historia en La Paz específicamente. La policía estaba acostumbrada permanentemente a reprimir a la gente homosexual, también a las travestis. Era una parte incluso inherente a su práctica institucional. Entonces ellos siempre tenían temor de estas represiones, que eran por cualquier motivo, pero con una carga fuerte homofóbica. Justamente esa noche se inauguró el boliche Cherries y no fui a la inauguración. Nos enteramos, me enteré, y el sábado siguiente tuvimos una cena en la casa de un amigo y éramos como 6, 7 más o menos, que cenamos, tomamos unos traguitos y dijimos, vamos al boliche, al nuevo boliche, a ver qué ondas, ¿no? Nosotros hemos llegado esa noche y no pasaría ni media hora que escuchamos gritos. Entraron y claro, se encontraron una discoteca donde habían un montón de hombres bailando entre ellos, habían chicos transformados y muy pocas mujeres, creo que 2 mujeres, no recuerdo bien. Y bajaron la música y gritó así muy, con voz en cuello, con un papel en la mano diciendo, buenas noches señores, están todos arrestados. Nos hicieron formar al centro del local. Me acuerdo que había una compañera que iba a hacer show, que se estaba listando en el camarín. Nos sacaron del camerino, a medio vestirse, le hicieron caminar y se burlaban. Hicieron como un callejón de policías, perros, patrullas, etc. Y obviamente el peor momento de vejamenencias y vulneración de derechos, ¿no? Porque nos hicieron desvestir de 8 en 8 ahí adelante, algunos inclusive les hicieron bajar el calzoncillo, algunos los golpearon, a otros los insultaban, etc. Y al momento de salir era impresionante porque habían cámaras de televisión, luces, el cordón de policías, no eran solamente los que estaban adentro, era un cordón de policías que llevaba hacia un caimán, habían 2 caimanes. Los llevaron ahí, los golpearon, dentro del boliche, fuera y dentro de las celdas, ¿no?, que los han detenido. Fue como una masacre más o menos. Recuerdo que tipo 6, 7 de la mañana, 8 reclamábamos y nos permitieron llamar a todos. Y muchos decían, yo no voy a llamar, no voy a decir que estoy aquí, ni mucho menos. En realidad nos trataron peor que se puede decir a un animal, ¿no? Por lo menos a un animal tú tienes compasión, esa vez no. No tuvieron compasión de ninguno. Yo tenía los teléfonos de derechos humanos, anotar en papelitos. Si no tienes a quién llamar, llama aquí y denuncia que nos han arrestado, que etc. Hubo una infinidad de llamadas, ¿no? Y ya se pusieron en movilización de derechos humanos. Aquella vez estaba el doctor Waldo Albarracín como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que según se ha ido a pelear de boca con el comandante de la PTJ por el arresto. Nunca nos explicaron por qué era. Y al final de la tarde, a las 3 de la tarde, 4, nos dijeron, bueno, los que quieran salir tienen que firmar este papel, que han sido arrestados en una acción antidrogas. Eso yo creo que fue la detonante o el detonante para que
exista una contestación de derechos humanos. No es la primera vez que derechos humanos intervino. No ha sido malo. Yo creo que hay que ver ese punto de vista positivo. Lo mismo que pasó en Nueva York, en la discoteca Stonewall en 1969, y gracias a esta masacre que hubo para la comunidad LGBT en Nueva York es que se formó los primeros movimientos gays en América con mucha fortaleza. También en Bolivia ha servido para que nos unamos mucho más todavía, tomemos más conciencia de que tenemos que denunciar, de que no podemos permitir el atropello, el rechazo, la discriminación, y que tenemos que seguir adelante, luchando por nuestros derechos. Hay varias cosas en estos años, pero si hay algo que, digamos, delimita los fines de los 80 y toda la década de los 90, es la marca del VIH-Sida. En Bolivia aparecen los primeros casos a fines de los 80, en un momento donde todavía no se tenía el conocimiento científico específico de la enfermedad, pero también con una carga de prejuicio social muy fuerte contra el VIH. Cuando comenzó el VIH en Bolivia, cuando se comenzó a hablar del VIH, el VIH para todos era muerte. Esto de la llegada del SIDA a Bolivia fue un retroceso grande para el desarrollo que se estaba logrando hasta ese momento de tolerancia hacia grupos homosexuales, ¿no? Entonces, porque obviamente ya la gente empezó a tener miedo y qué sé yo, pues aunque sea tu mejor amigo, ya no querías darle la mano y ya lo rechazabas de entrada. Y no solamente porque era homosexual, sino porque tenía SIDA. Pero por supuesto, esto era, qué sé yo, estaba totalmente identificado lo uno con lo otro, ¿no? Porque en esa época todavía, incluso en el extranjero, no teníamos casos de VIH en mujeres, por ejemplo, ¿no? O muy pocos. Entonces eran básicamente varones y por supuesto grupos homosexuales. En el tema de mujeres lesbianas como tales, no se tenía datos todavía, o sea, no se sabía. Pero decíamos, no vamos a esperar a que haya un caso para empezar a trabajar también con ellas. Con mujeres no se trabajaba VIH, por supuestamente las mujeres, ¿cómo nos íbamos a contagiar así? O sea, en esa época se hablaba de contagio. El primer grupo que se forma en Bolivia, que es el grupo Gay Dignidad, en Cochabamba, y que es apoyado por el proyecto de lucha contra el SIDA, y que ayuda a estructurar, y que ayuda a desmoronar también. Desde que un principio comenzó el tema de las ONGs como USAID, porque fue el primero que trabajó con el tema de salud y VIH, se comenzó a condomizar entero a la población, pero yo creo que ha sido algo beneficioso. ¿Por qué? Porque en un principio la prevalencia era baja en población LGBT, pero en unos 2 o 3 años subió tanto. Todo nuestro escenario era principalmente prevención en cuanto a ITS y VIH, ¿no? Es más, a reuniones que íbamos, había en esos momentos solo una persona visible con VIH, que era Daniel Ruiz, que además ni siquiera era boliviano. Era argentino, que vive en Cochabamba, pero en Bolivia hace 20 años, creo. Era el único que daba la cara. Entonces, pero era el único que daba la cara, pero era extranjero, entonces necesitaba un boliviano. Dios mediante, yo no tengo VIH, pero sin embargo en esos momentos la gente pensaba que yo tenía VIH, porque yo era por el que peleaba, porque en esos momentos nadie de las personas que tenían VIH podían dar la cara. Hemos ido hasta el Brasil a negociar la primera donación de medicamentos para las personas que viven con VIH, ¿no? Hemos tenido que ir a negociar. Yo me acuerdo los primeros medicamentos para las personas que viven en VIH en Bolivia eran AZT. Y era AZT en jarabe, pero además para niños, pero que se los daban a los adultos, porque no había más. El Estado no asumía su compromiso en cuanto a la compra de medicamentos antirretrovirales. Entonces, luego, bueno, fueron los debates, las discusiones, las autoridades me decían, si tú no tienes VIH, ¿por qué que venga una persona con VIH a reclamar? Yo reclamo porque ellos no pueden dar su cara, porque ellos son estigmatizados, etcétera, etcétera. El SIDA en el movimiento LGB significa, o por lo menos significó para mí en un momento como un motivo de unidad entre
entre esas diversidades que habían y que siguen existiendo, ¿no? Y como una oportunidad para poder reunirnos, porque ellos justamente te daban el dinero para hacer tus reuniones, tus encuentros, entonces era una oportunidad. El impulso que dio el programa contra el SIDA para la conformación orgánica de grupos de gays fue fundamental en el sentido de que tuvieron todo el apoyo, pero no solamente el apoyo en sentido de movilizarlos a ellos para su propio cuidado y para la socialización del cuidado en temas de prevención de VIH, sino también en formación de liderazgo, en formación de derechos humanos. Ese ha sido, digamos, el gran aporte tal vez desde esta cooperación internacional. Por el otro lado también los financiamientos, el que algunos trabajen también como parte de los proyectos y otros no, crearon una serie también de susceptibilidades, de divisiones internas, pero también por otro lado es porque había una mirada autocrítica, ¿no es cierto?, al interior de muchas de las organizaciones. Es decir, no solamente era el tema de los financiamientos, sino que ellos veían que sus necesidades iban más allá del VIH-Sida y no querían adscribirse solamente a una lucha contra el SIDA o de prevención por el VIH. Nos ha frenado también, ha evitado que avancemos en otros derechos. ¿Por qué? Porque cuando queríamos hablar de otros temas, siempre había que hablar, el VIH estaba ahí metido, ya era una pared que nos ponían. Los mismos chicos dicen, no, es que hay que seguir informando, la misma gente, activistas, que se está haciendo millonaria, rica, digamos, gracias a esto, ¿no? Y sigue poniendo en la agenda el tema, porque no le conviene sacar el tema de la agenda, ¿no? Y ya se ha hecho un pequeño círculo de millonarios pequeños, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? En el camino de las grandes dificultades era que, claro, los de ADESPROC tienen los proyectos, y te cuento que se han creado unos imaginarios impresionantes. Yo me acuerdo en algunos momentos inclusive decían que teníamos presupuestos para transexuales masculinos, para travestis, o sea, fruto de la imaginación de la misma gente que obviamente, yo digo, es por su homofobia. Los grupos y las familias se formaron principalmente, ¿no?, con esa excusa de la lucha ¿no?, y de los talleres por el VIH. Se nos ha estigmatizado, ¿cierto? Ser gay significa ser SIDA, o eso significaba por lo menos para la sociedad, y eso no es cierto. Entonces nosotros hemos hecho más bien un trabajo bastante fuerte para disasociar eso. Por eso es que hoy en día también hay los grupos de personas viviendo con VIH. Está el grupo de la Nanciwa, Vivo Positivo, Red Vida, Red Bol, Camino no sé qué aquí en La Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Azuncam y demás. Entonces creo que ese ha sido un pilar fundamental. En algún momento lo hemos hablado también con los líderes. Me han hecho varios reconocimientos también ellos, porque en su momento, ya te digo, éramos el Daniel y yo. ¿No? El Daniel que sí tenía, pero que no era extranjero, y yo que no tenía, pero que hablaba por los demás y que era saca de mure, con jefes de programa, con viceministros, con ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, deberían reivindicar sus derechos conjuntamente, y en las luchas que estamos nosotros, deberían venirse ustedes, y en las luchas que están ustedes, deberíamos ir nosotros, como era antes el Daniel y yo, uno que tenía, uno que no tenía, y le metíamos duro, duro y duro. Pero no sé, creo que tienen intereses y prioridades también ellos. El tema de medicamentos seguramente es un tema muy fuerte, muy duro. Hoy en día están siendo bases a partir del Fondo Mundial, pero el Estado no asume su verdadero compromiso. Y cuando se vaya el Fondo Mundial no sé dónde van a sacar, porque es harta plata. Yo le llamo, aunque suene fuerte, nos prostituyen. Hay muchos jóvenes que de buena voluntad, de amor propio y de la necesidad de liberarse a sí mismos y a sus compañeros y compañeras, comienza a hacer activismo voluntario. Y la cooperación, lastimosamente, está asesinando, está prostituyendo el voluntarismo. Cuando hago el análisis de por qué no ha habido hasta el 2008 una organización de mujeres, es porque son los fondos, los financiamientos para el VIH lo que ha permitido que muchas organizaciones muchas agrupaciones se consoliden en organizaciones, y eso es válido. Lo que no es ético
es que empezando un trabajo de activismo, luego esta gente se cierre en ONGs y quiera que las ONGs gobiernen a la población. Porque una ONG tiene una línea y la población de base tiene muchas líneas de acción. Yo no soy anti-ONGista, no creo que las ONGs no tengan una labor, sí tienen una labor que cumplir, muy seria y muy responsable, pero no podemos confundir el hecho de que una ONG represente o sea representativa de un movimiento social. Una fundación puede apoyar, puede aportar, puede empujar, puede motivar, pero no puede ser la voz de un movimiento social. Hemos visto además en todo el proceso de investigación, no solamente en la década de los 80, 90, sino anteriormente y posteriormente, que atraviesa siempre todo. Las diferencias eran bastante notorias. Cuando decidimos formar el grupo Nueva Generación, lo teníamos claro. Nosotros no conocíamos otro grupo más, ¿no? Las 3 personas que decidimos formar el grupo, no teníamos referente de otro grupo gay que exista por lo menos en La Paz. No conocíamos, ¿no? Por eso decidimos formar un grupo y pensamos que era el primero. Pero después de ir a estos boliches, como el Bronx, la Chicharra, nos dimos cuenta que había habido ya un grupo que, si bien no tenía muchos años, era de reciente también creación, Adesproj Libertad. Nos decían y nos cuestionaban, pero si existe ya un grupo constituido y creado y que tiene una casa bonita y que tiene ambientes elegantes, ¿por qué no se vienen y dejan Nueva Generación? Así, hablando de una forma más diplomática, ¿no? Y nosotros decidimos no hacerlo, ¿no? Tener nuestra independencia como movimiento gay Nueva Generación. Entonces fue ahí que de cierta forma se fue polarizando, ¿no? Entre Nueva Generación y Adesproj Libertad. Adesproj Libertad, que de cierta forma era un grupo elitista, no en su totalidad, pero sí en la mayor parte, y Nueva Generación, que de repente habíamos decidido y habíamos optado por ser un movimiento o un grupo mucho más popular, si quieres llamarlo así, ¿no? Por el mismo hecho de que nosotros frecuentábamos más la Chicharra, por ejemplo, donde frecuentaban en ese momento más personas de clase media para abajo, ¿no? En cambio, Adesproj frecuentaba mucho más el Bronx, que era de clase media para arriba, ¿no? Nueva Generación quería romper ese esquema de que solo los gays blancos podían hacer actividades o tener, qué sé yo, financiamientos, y los otros gays más morenitos, digamos, y esa ha sido, ¿no?, la cuestión, ser un movimiento más popular. Es duro. Dentro del mismo colectivo LGBT hay mucho racismo, hay mucha discriminación. Te discriminan por ser gay, y peor, si eres gay y eres afro o eres indígena, te discriminan los mismos chicos gay. Y es lo mismo que pasa con las chicas les. Las discriminan por ser les, las discriminan por ser les de pollera, y las discriminan por ser les de pollera, porque hay algunas compañeras les que ejercen el trabajo sexual. Las discriminan, son 4 veces discriminadas. Como los primeros grupos orgánicos en Bolivia han estado sobre todo movilizados por compañeros gays, también una mirada gaycentrista de las diversidades sexuales. Si bien en algunos grupos podía haber participación muy mínima de 1 o 2 lesbianas, de pronto eran amigos de alguna travesti, transexual, eso no significaba que realmente fueran grupos de las diversidades sexuales, sino eran grupos evidentemente gays. Entonces, ya posteriormente, ya a finales también de los 90, hay estas críticas hacia los grupos que no solamente pasan por la clase, sino también por adscribirse una representación para otras diversidades que realmente no estaban incluidas.
Nosotras nos planteamos en principio como feministas antineoliberales, ¿ya? Y dispuestas a defender la autonomía del feminismo. Entonces, para nosotras eso es fundamental. Nosotras como mujeres creando, lo que planteábamos era ideas, era propuestas en contra de las privatizaciones que se estaban haciendo en el país, el regalo que se hacía de las empresas nacionales que le habían costado tanto a nuestras abuelas, ¿no? Y nacionalizarlas y que se las regalaban a las transnacionales, el despido masivo, esas políticas de endeudamiento microcréditos que se llamaban, que de verdad estaban asesinando a las mujeres. Nos interesaba denunciar la violencia encubierta, ¿no? Como los despidos, el haber quitado de los derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, que habían conquistado, el derecho al trabajo, ¿no? y llamado trabajadores por cuenta propia, o trabajadores informales, o microempresarios, que realmente el neoliberalismo se ha dotado de un lenguaje bien cínico. Si bien Mujeres Creando se presentan como mujeres lesbianas, lo suyo fuerte a nivel discursivo era el feminismo. No todas las lesbianas compartían este discurso feminista. Por ejemplo, yo acuerdo de Mujeres Creando, a veces iba algún compañero, tengo que decir, compañero travesti masculino, en esa época conocíamos varios, iban, pero ellas mismas no los trataban bien, porque ¿qué decían? Es una mala copia de hombre, y son más machos que un macho. Y ellas mismas los discriminaban. Cuando él se presentaba, no sé, yo me llamo Pedro, José, lo que sea, ellos iban y le decían, hola hermana, ¿cómo estás? Ese es otro de los motivos porque yo digo, no, esto no funciona así. Mujeres Creando han sido las primeras que han sembrado el tema de lo político y lo lésbico. Para mí lo lésbico era un tema de lo que yo sentía, mi vida afectiva. Cuando he visto a estas mujeres pelearse, cuestionar a las autoridades, renegar con esta heterocentralidad, ha sido darme cuenta de que no había forma de tener la vida que yo quería, que era plena, feliz y visible, sin tener un trabajo político. Y aunque estemos distanciadas en temas ideológicos, estas mujeres han permitido que yo me dé cuenta de que es necesario el trabajo político comprometido y sobre todo el trabajo visible. Para el movimiento en sí, yo creo que Mujeres Creando ha sido un hito también, muy importante, porque por mucho que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que ellas, políticas y demás, pero ha sido uno de los primeros grupos donde se ha empezado a hablar del tema. Y lamentablemente, para afuera ves una María Galindo, ¿no? Un movimiento de Mujeres Creando, que está en contra de toda esta dinámica que tiene que ver con arrodillarse para ellas ante el Estado y no de exigir, no de ser contestatario como ella quiere. Pero de pronto aparecen los otros grupos más, ¿no? Y entonces tú dices, o sea, la batalla debería estar afuera, contra el sistema androcéntrico, machista, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, y no entre nosotros. Y eso es un gran desperdicio. Nosotros hemos hecho las cosas con las manos. No había nada. Y por mucho que hayan aparecido hermanos, tanto lesbianas como gays en el plano folclórico o en las calles, aquí no se ha desarrollado teoría. O sea, Mujeres Creando sí lo ha hecho. Sí hemos planteado, sí hemos escrito sobre el lesbofeminismo, sí hemos hablado sobre placer no heteronormado, ¿no? Y hemos denunciado el falocentrismo. Entonces, cuando nosotras ya hemos hecho eso en los años 90, los compañeros gays estaban obedeciendo las políticas de USAID, de la Embajada Norteamericana respecto al VIH-Sida, ¿no? O sea, y estaban correteando tras de los financiamientos. Y enojados porque nosotras defendíamos un ser lesbianas, un ser feministas, denunciando al neoliberalismo. Y ellos diciendo que no había que meterse en política, que qué tenía que ver eso con la sexualidad o con ser gay, ¿no?
Entonces, las lesbianas feministas bolivianas hemos ido leyendo nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, nuestras ideas desde nuestra propia identidad, no es ahorita que estamos viendo eso. Nosotros empezamos a frecuentar el Café Carcajadas. Nos fuimos empapando también del conocimiento que ellas tenían. Entonces eso también nos ayudó a fortalecer de cierta forma el discurso que nosotros queríamos posesionar, no solamente en nuestras vidas, sino también en el espacio público. Ha habido cierta influencia del feminismo, es cierto, pero no ha sido generalizado, nunca se ha podido posicionar el feminismo dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Porque siempre el comienzo ha sido al manejar los términos, ¿no? ¿Por qué agarrarse de términos gay, digamos, que es en inglés, ¿no? Y qué significan, digamos, alegre, ¿no? Y qué es, entonces somos alegres. Siempre debates así, comenzando de lo que es el origen del término y que luego apareció el término que maricón, que ha sido usado por mujeres creando justamente por esos momentos y que se lo agarra justamente algunas personas de nueva generación. Personalmente yo no he visto, no he escuchado argumentos y contundencia política en el planteamiento. Sí lo hemos tenido las lesbianas feministas y no lo estoy diciendo yo por ralear a nadie, o sea, es por una memoria histórica, porque eso hoy tiene que ver cuánto vamos a seguirnos tirando basura a los ojos, cuánto no vamos a reconocer lo ya construido, cuánto vamos a seguir agarrando pensamiento que está afuera, por ejemplo lo queer, lo trans, que está afuera, cuando aquí se está produciendo y que no se lo toma en cuenta porque somos mujeres y porque somos lesbianas feministas. Cuando estaba con Nueva Generación, teníamos un trabajo bien interesante con Mujeres Creando. Nos reuníamos, éramos grandes cuates. Basta un 28 de junio, era cuando no había marcha todavía. No nos salíamos, sino decidimos volantear las calles de la ciudad, pegar afiches, volantes en las calles, junto a Desproc, Nueva Generación y a Desproc. Y como Mujeres Creando estaba con nosotros, les avisamos también. Nosotros llegamos a la Plaza del Estudiante, estábamos pegando cuando las Mujeres Creando dice, ¿y qué hacen estos aquí? Nada, les hemos dicho también, como somos gays todos, ya vamos a pegar todos. Se han enojado con nosotros, se han ido, nos han reñido, y fue la primera vez que hubo un impasse tan fuerte y que me rayó pues personalmente, ¿no? Dije, ¿y qué derecho tiene esta gente a decirnos con quién podemos ir a pegar afiches y con quién no? O sea, este es gay igual que yo, ella es lesbiana igual que yo, porque alguien tiene que venirme a negar mi derecho a expresarme o negarle al otro el derecho a expresarse conmigo. O sea, ¿cuál es el rollo? No entiendo. Posteriormente, ya con el correr del tiempo, me di cuenta que ellas tienen pues, una agenda mucho más amplia, ¿no? Como yo era un ignorante en esos temas todavía, entonces me di cuenta que las Mujeres Creando apuntan a algo mucho más fuerte, que es el anarquismo, que tiene su ideología y que tiene su forma de expresarse y sus estrategias y demás. Y que no íbamos a conciliar nunca, porque la mayoría de nosotros éramos gays que querían vivir tranquilos y punto, y en el sistema. O sea, no queremos cambiar más que la no discriminación hacia nosotros, digamos. Y las lesbianas lo mismo. La revisión demográfica es una parte muy importante de la investigación, sobre todo en mi periodo, en la época de los 2000. ¿Por qué? Porque justamente en la época de los 2000 es donde hay más información demográfica, ¿no? Los
datos hemerográficos nos dan datos precisos, fechas exactas sobre los sucesos. Algo que no puedes encontrar en las entrevistas. Muchas veces los entrevistados no tienen una memoria tan precisa, ¿no? Entonces, pero sí, con los periódicos, con toda esta información, nosotros podemos ser mucho más exhaustivos y tener una información mucho más detallada, ¿no? Bueno, ahora estoy revisando parte del archivo hemerográfico y particularmente un reportaje sobre las poblaciones trans, sobre las poblaciones travestis, transexuales y transgénero. Bueno, las poblaciones trans han tenido una visibilidad muy amplia en la década de los 2000, pero sin embargo en los 90 ya se habían articulado localmente, ¿no? Simplemente en los 2000 logran una articulación orgánica pero a nivel nacional, por un lado. Y por otro lado, las identidades trans ya habían tenido una presencia muy significativa en los 90 a través de los concursos de belleza y a través del transformismo, ¿no? Han sido muy importantes porque han sido articuladores en un momento del movimiento, especialmente en la década de los 90. Un movimiento se ha articulado en torno a estos concursos de belleza, pero sin embargo, estos no han dejado y no dejan de reproducir estructuras patriarcales y reproducen también patrones racistas, ¿no? Al estilo de los mises heterosexuales. La parte que a mí me tocó vivir en el activismo es desde que empiezan los shows de transformismo, desde que empiezan los reinados de belleza transformista, ¿no? Estamos hablando ya finales de los 90 más o menos, en que se empiezan a dar algunos boliches que empiezan a abrirse de manera camuflada tal vez, primeramente para la gente gay, después ya los reinados de belleza, el Miss Transformista La Paz, el Miss Transformista Bolivia. Había un boliche que se llamaba el Bronx, donde hacíamos muchos shows. Cada fin de semana organizábamos un show, otro show. Tenía ese talento, ese ímpetu. Yo me hacía mis propias ropitas, no tenía dinero. Así que como estaba estudiando diseño de modas y patronaje industrial, también para mí era fácil costurar y hacerme mis propios trajes, mis propios disfraces. Empecé a maquillarme sola, me empecé a hacer crecer el cabello ya gradualmente. Fue un mecanismo de unir a la comunidad y también tener nuestra propia identidad. Quieras o no, el transformismo y el dracuinismo se ha vuelto como una forma de decir aquí estamos. Eso es nuestra cultura y creo que no debemos avergonzarnos. Si la sociedad nos ve como a personas artísticas de farándula, pues qué bien, eso es parte de nuestra cultura. Peor sería que no nos vean como nada, que simplemente personas que protestan por nada. Entonces estamos dejando un aporte artístico diferente, muy bonito, ¿sí? Con el cual se nos reconoce a la comunidad trans principalmente. Pero ahí estábamos las primeras que empezamos a hacer los shows. Entonces somos como la sal de la humanidad. Le damos ese toquecito dulce, alegre, exótico, ¿no es cierto? Estilistas, peinadores, decoradores. Lo llevamos en el arte, ¿cierto? Y qué bueno que exista. Entonces posiblemente inclusive hemos logrado, gracias justamente a las plumas y lentejuelas, hemos logrado mucho más respeto posiblemente, ¿sí? Y mucha más atención que simplemente haber salido tal cual vistes en la calle normalmente. La familia Galán es como una bomba que ha caído en La Paz y que no ha dejado a nadie igual que antes. Y todo el mundo habla, mal, bien, admiran, rechazan, las odian, algo pasa. Ese es un momento muy importante porque en el transformismo y en la vida política del movimiento también. Porque hasta el año 2000
el transformismo era muy femenino, muy feminizado, ¿no? Repetía esquemas heterosexuales, heterosexistas, de género binario muy marcados. Por eso había tanta inversión económica inclusive, ¿no? Vestidos, tacones, pelucas, porque se tenía que dar una imagen estética femenina muy, muy clara, muy visible, muy agradable. En el año 2001, con Dana, dijimos, vamos a cambiar esto un poco, vamos a renovar esto, porque nos parecía un poco agotador, ¿no? Desgastado también, y buscando en revistas, buscando en videos, en películas, hacemos una revisión así exhaustiva de varios documentos, películas, entre ellas Priscila, Reina del Desierto, que es algo que marca nuestra historia como transformistas, el Carnaval de Río de Janeiro, la presencia de los drag queens, de las transformistas en el Carnaval de las Travestis, y música, ¿no? Música de Gloria Gaynor y todo, que nos impulsan a crear un nuevo estilo y adoptar un estilo que ya había existido en el mundo, que era el estilo drag queen. A partir de un evento que se realizó el 2001 en la Plaza Baroa, salió a la luz pública, ¿no? Ya plantearon la discusión en las calles. Este evento fue un punto de inflexión para la familia Galán, puesto que en este evento la socióloga Susanna Rance, una investigadora inglesa, las conoció y ella misma fue parte de la familia Galán como Caos Galán. A partir de esta vinculación con la academia, la familia Galán tuvo un soporte teórico y político para plantear el tema de los cuerpos politizados en las calles. Siento que es influenciado por algunas otras personas, como Susanna Rance, Jimmy Tellería, que ya comienzan a tratar el tema con argumentos, con teoría, la teoría queer, el tema de incorporar el discurso a lo que hacen, y además la forma, ya no las divas, sino las transgresoras. Tiene que ver con lo que ha sido la posmodernidad, que si bien, digamos, como postura filosófica a lo que apuntaba era a cuestionar las categorías inamovibles. Entonces, y que por ejemplo, que el concepto de clase no era suficiente para explicar las contradicciones que habían en nuestro país. Eso ya también aquí lo estamos viendo, no solo los postmodernos en Europa estaban inventándose eso, aquí también lo estábamos haciendo. Pero bien, como todo lo famoso está en Europa y en Estados Unidos, y más bien han reciclado cosas que también se dicen en otros lados. Como se cuestionaba la identidad, me piden que justamente salga en la fotografía quemando mi carnet de identidad, ¿no? Y pues, ¿qué significó? Para mucha gente fue demasiado transgresor, ¿no? Mi misma familia me dijo, ¿cómo puedes hacer eso? El carnet es un documento. Y bueno, pues es el cuestionamiento que hacemos siempre a la identidad que te impone una sociedad, ¿no? Hombre legal, ¿qué significado o qué exactamente
¿Qué sentido tiene el que te lo coloques en el pecho? Pues sí, mira, si tú ves este carnet, ¿Lo podemos ver, por favor? tiene mi fotografía además transformado, ¿no? En París. Y esta ha sido una acción que hemos emprendido como familia Galán en La Paz para cuestionar la imposición identitaria que nos hace el Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué ha surgido esto? Porque muchos de sus compañeros travestis han intentado obtener una cédula de identidad con su nombre de travesti, pero el Estado les ha negado ese derecho, imponiéndoles una identidad que ni siquiera va con su personalidad. Entonces nosotros hemos salido con este carnet. Pero es más allá del nombre, es la identidad respecto de tu género, de tu sexo, de tu ciudadanía, cómo puedes ejercer tu ciudadanía, si hay derechos que te son negados, por ejemplo. Entonces, quemar ese carnet en la fotografía de esa portada ha significado un hecho muy, muy transgresor, que ha marcado también el inicio de una discusión, que es luego el inicio de la identidad de género, ¿no? Se ha empezado a plantear para mí, una despolitización de lo que es la política de identidades. O sea, para nosotras las identidades son identidades políticas, no son carnet de identidad como hoy todas las personas, por ejemplo, que están peleando por cambiarse de género en el carnet de identidad, ¿no? Lo reducen a eso, ¿no? Cuando la reflexión identitaria es mucho más profunda. Y por otro lado también ha habido una despolitización y una superficialización de una categoría de denuncia como es la categoría de género, ¿no? Para convertirlo hoy en una simple performance del cuerpo, no solamente aquí, sino internacionalmente. El neoliberalismo y la posmodernidad deliberadamente van horadando esta construcción teórica. Y también porque el movimiento feminista europeo y estadounidense se ha retirado de las calles, ha dejado las calles, ha abandonado las calles para irse a sus ONGs, a los organismos internacionales o a la academia, ¿no? Entonces ha sido un gravísimo error para el feminismo occidental. Los congresos nacionales son importantes para comprender el nivel de movilización hacia una articulación orgánica. Son una particularidad importante en la década de los 2000. Inicialmente estuvieron marcados por conflictos, por pugnas de poder, por conflictos de representación y representatividad, y en un momento llegaron a un punto álgido de crítica a este tipo de activismo, a esta forma de activismo más relacionado con lo institucional, ¿no? Un ejemplo emblemático es el Congreso del 2002, donde surge la familia Galán con justamente críticas a estas formas de activismo que se venían desarrollando. El primer choque que tenemos es la inscripción al Congreso Nacional. Nos llama el organizador y nos dice quiénes van al Congreso. Y nosotros en ese momento hablamos por teléfono, dijimos quiénes van. Bueno, que vaya la Caos, que es Susana Rance, que vaya la Leonela y tú, me dicen, ¿no? París. Porque la OVA en ese momento trabajaba todavía en el Desproc Libertad. Participamos en ese congreso y cada comunidad que llega, porque llegan de Santa Cruz, de todos lados, leen sus propuestas y eran propuestas atroces, ¿no? Todas en sentido de guetificar a una comunidad en Bolivia. Como te digo, trabajos, salud para los gays, viviendas, todo era gay, todo era gay. Y cuando le piden a la familia Galán leer su propuesta, sacamos 2 hojas de papel de un folder y comenzamos a leer un manifiesto que escribimos entre nosotros con Susana Rance, la Oba, Calipso Galán, la Diana y yo, la Yoli también, en un momento de reflexión, de reclamo, de rebeldía más que otra cosa, ¿no? Escribimos: somos un colectivo de regias, reinas, poderosas, bellas, divinas, hermosas e inteligentes Galán, ¿no? Somos el MGRRPBDHIG. ¿Qué queremos? Decimos en el manifiesto. No caminamos, hacemos pasarela.
no queremos ser cholas, pero somos, ¿no? Cosas así, que son como ideas sueltas, muy transgresoras, que parecen no tener ningún sentido, pero que reflejan sobre todo un acto de rebeldía de nuestra parte ante una instancia que era ese Congreso que quería normar, que quería llevarnos a todos por un camino que era lo gay. En este momento se inicia como una guerra con la familia Galán, del colectivo, del movimiento, ¿no? Porque se van dando cuenta de que nosotros estábamos comenzando a pisar fuerte, ¿no? A hacer presencia más visible. ¿Y cómo? A través del transformismo. Porque todos los otros grupos que existían eran grupos invisibles. Yo al principio decía, pucha, estos se han venido de Inglaterra. O sea, esto no corresponde aquí. Era mi visión. ¿Qué hacen estas locas, pobres locas en esta ciudad? Pero poco a poco me doy cuenta que si no se hace eso en un determinado momento, las cosas siguen así. En ese mismo periodo, Dana y París salen a las calles, después ya de toda esta apertura que tenemos, en Sucre, el año 2002, el 1 de diciembre, en el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, salimos en Sucre transformadas a las calles, al mediodía, a pasearnos. Y la gente en Sucre nos ve, se asusta, se escandaliza, se enamora de esa presencia, nos sigue, nos pregunta y a nosotros nos encanta, ¿no? Se estaba creando un hecho político en ese momento. Volvemos a La Paz, proponemos esto a nuestro grupo titubea y acepta, y el 25 de diciembre del 2002 volvemos a salir a las calles en Navidad en La Paz, un grupo de 10 drag queens aproximadamente. Una no normalidad, y eso ha provocado que la población en general se cuestione y se pregunte, pero ¿por qué tacos altos? ¿Por qué pelucas de colores? Y comiencen a no entender y a la vez cuestionarse. La manera en la que ellos entraban a conversar con la gente mediante su forma de vestir ha movilizado muchas cosas en mí como para que piense que también se les debe hacer esta interpelación a las personas desde una posición femenina que no necesariamente utilice todo el tema de lo estético y lo visual, sino cuestionemos a la sociedad desde nuestros discursos y desde nuestras posiciones de vida. Y bueno, con lo que algún momento no estuve de acuerdo, ahora me causa admiración y aunque no soy de la familia Galán, me siento parte. El único que promulgaba la constituyente era el Ebro. Y los demás negaban la posibilidad de que pueda haber una constituyente en el país. Una asamblea constituyente para reformar, etc. El Goni, el Jaime, el Tuto decían, no, imposible, que no. Era necesario. Y ocurre que en el periodo de la asamblea preconstituyente, cuando se crea la REPAC, que es la instancia que debe organizar todo el proceso de la asamblea constituyente, un día de casualidad nos dicen, ¿y ustedes por qué no participan en las reuniones de la REPAC? Y cuando preguntamos quiénes participaban, nos dicen, hay un grupo que está participando, que es ADESPROC. El tema de la Constitución Política del Estado, solamente ADESPROC Libertad, ASID y las travestis. No habían ni galanes, ni nadie, solamente nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo, seguramente. Aunque después vengan quien vengan y se agarren, no importa, porque lo hacemos para todos, ¿no ve? Entonces la REPAC se sorprende al ver la existencia de otros grupos y dice, bueno, entonces participen ustedes, ¿no? Y que participe ADESPROC, pero también ustedes. Y bueno, nosotros ahí nos imponemos desde la organización de un evento que quería llevar adelante la REPAC,
que era un encuentro de personas gays, lesbianas, etcétera, para plantear propuestas a la Asamblea Constituyente. Darle la bienvenida a París Galán, hacia la comunidad gay de Santa Cruz. Creo que las comunidades diversas no hemos querido quedar exento de lo que es la Asamblea Constituyente y estamos preparando el taller en Cochabamba este jueves y este viernes para hablar sobre lo que son los derechos humanos y también nuestra participación en la Asamblea Constituyente. En ese evento se decide elegir a un representante nacional ante la REPAC y esa elección recae en París Galán. Pero nuevamente surge el boicot, surgen las rupturas, se reúnen entre gallos y medianoche algunas personas liderizadas por ADESPROC y deciden que París Galán no debía representar a nadie, que no había una representación oficial, que ese no era un evento oficial y hasta inclusive me manda una carta diciéndome que ellos desconocían mi elección. Yo ni respondo ni nada, yo sigo mi proceso y en ese momento justamente surge la necesidad de reunirse y de crear complicidad con otras agrupaciones y movimientos sociales en el país. Antes de la Constituyente, ¿no? Hemos convocado aquí en nuestro café a construir lo que se llamaba el movimiento del arco iris, entendiendo ese movimiento como algo que estábamos con el sueño de empezar a construir. Había acabado había acabado las insurrecciones en la calle y seguía las insurrecciones en los corazones y en los cuerpos. Estábamos agarrando todo lo que fue octubre del 2003 y eso todavía estaba efervescente en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a querer soñar. Colectivos del Alto, a colectivos de La Paz, grupos de travestis, grupos de transformistas, grupos de gays, que todos estaban con otro pensamiento que no era el de estas organizaciones que querían imponer y que seguían con esa posición de imponer y de prescribir. Para mí fue un intento muy lindo en el que le pusimos todas y todos y todes, le pusimos, nos esperanzamos, tuvimos unas marchas, recuerdo la única marcha que se hizo, porque después todo es desfile, o sea, recogiendo toda la experiencia precisamente de Mujeres Creando, que es lo que hicimos, de hablar de nuestro lesbianismo públicamente y besarnos públicamente y de hacer acciones políticas, inclusive filmadas, que pues, se pasaron por PAT, donde se escandalizaban, pero también hubo mucha gente que nos apoyó. Entonces, recogiendo toda esa experiencia, pues nosotros como Mujeres Creando Comunidad, también ahí a nuestros hermanos y hermanas, pues nutrimos a eso que fue, y fue un momento bien lindo en el cual los hermanos nos escuchaban, nos escuchábamos, nosotras también aprendimos, también ahí hicimos amistades que hasta hoy nos duran, pero esto fue rápidamente ahogado por las peleas entre gays, por las ambiciones que tenían entre gays. Voy como candidata a la constituyente. Hacemos la campaña necesaria, voy como con la propuesta bien clara, o sea, yo era lesbiana, aparte que era lesbiana pública, no era, como dicen, no estaba en el closet, ya. Participo y claramente digo, estoy yendo como parte de la comunidad LGBT. Después en las entrevistas igual hablaba de la comunidad LGBT. Entonces, la propuesta ya mi propuesta iba con el tema del matrimonio, iba con el tema de derechos cuando hablaba de las propuestas que tenía, ¿no? Y no salimos elegidos como asambleístas, pero seguimos en el proceso. Nos invita a la REPAC a participar en la primera marcha de los pueblos en Sucre, cuando ya se elige a los asambleístas, ¿no? Para la Asamblea Constituyente. Participamos como Familia Galán, como Movimiento del Arcoíris en esta marcha. Seguimos en el trabajo con otras organizaciones de mujeres feministas. Yo era una referente a nivel nacional de la población LGBT, no solamente de la población trans. Y fui invitada a ser parte de todos esos espacios políticos, de decisión política. A nivel internacional me apoyaron mucho los líderes internacionales, junto con a mí y a Alberto Moscoso de ADESPRO, para ser parte por los movimientos sociales, entrar como población LGBT en el tema de las discusiones departamentales hacia la constituyente,
para insertar temas sociales. Y nosotros el tema que llevábamos era el tema del reconocimiento por orientación sexual e identidad de género. Hay que aclarar que cuando se instala el 6 de agosto la Asamblea Constituyente, yo ya fui como vocero nacional del movimiento LGBT de Bolivia, porque entendía que si seguía esperando que se pongan de acuerdo estos dos sectores de conflicto, iba a afectarnos a toda la propuesta que en ese momento tenía el movimiento LGBT. El 2006 convocamos para asistir a la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en diciembre del 2006 en Cochabamba. Esa es la primera vez en toda la historia de la homosexualidad en Bolivia que nos atrevemos a lanzar una convocatoria abierta. Una convocatoria que decía, ¿quieres asistir a la conferencia, a la cumbre? Manda tus datos porque tú tienes que venir por tus propios medios. Era la primera vez. El VIH-Sida nos había acostumbrado a pagarnos todo. Nosotros estábamos rompiendo con eso. Y se ha armado una revuelta tremenda. Eso quiere decir movimiento. Gente que tiene una causa común y que está ahí para dar el espaldarazo. Fue un logro fuerte y más que todo donde visibilizamos mucho fue en la cumbre de organizaciones sociales que hubo en Cochabamba. Ahí podíamos ver chicas trans, lesbianas, chicos gays, bisexuales unidos y todos luchando por un solo ideal, de que en la Constitución se nos reconozca. Ayer en Cochabamba, los prefectos de la Media Luna anunciaron que se están preparando para declararse autónomos el próximo 15 de diciembre. ¿Qué ciudadano en este departamento no vibra con estos principios, con estos valores, con nuestra fe cristiana? Al haber violado todos los principios constitucionales, el presidente de la República en esta Asamblea Constituyente, lógicamente que deja la posibilidad para que nosotros en nuestros estatutos redactemos lo que veamos conveniente. El 2007, en el Congreso Nacional, tratamos el tema de la constituyente, paréntesis, los Cambas no quieren constituyente, los Collas sí queremos constituyente. Pelea campal en el Congreso Nacional 2007. Bueno, al principio yo pensé que era algo que no daba, no, o sea, yo no lo llevaba muy a fondo, no lo llevaba a fondo mismo eso. Para mí dijo, yo no, ¿para qué esto? Dije. Organizaciones que, sumándose al discurso presente de lo que en ese momento se llamaría la Media Luna, querían dar por muerta a la Asamblea Constituyente, siendo que en ese momento la Asamblea Constituyente nos brindaba la posibilidad de refundar este país. Siempre va a haber un poquito de roce entre las instituciones, porque todos no tenemos el mismo criterio, el mismo pensamiento, cada uno quiere marcar su línea diferente a las demás, pero sin embargo, todos vamos a ir por el mismo camino, la lucha es la misma. Que quieras irte para la izquierda, para la derecha, otros rectos, igual al llegar es la misma lucha. ¿Cuál es la lucha? La vulneración de los derechos de la población TGLB. Nos sentamos con Ronald, tenemos que hacer algo, tenemos que convencer, tenemos que hacer ver que es necesario. Argumentamos, él argumenta a su modo, hay otras argumentaciones más a favor, y todo el bloque oriental dice, ya. Santa Cruz, Beni y Pando dicen, apoyamos. Antes que Cambas o Chapacos, somos gays. Y como gays nos interesa estar en la Constitución Política del Estado. Esa es la consigna. Empecé a entender en mi organización que fue bueno, lograron muchos frutos, muchos logros hubo en la Asamblea Constituyente, viendo un representante, ¿no?, del colectivo en la Asamblea Constituyente. Un logro, un paso más que dio el colectivo TLGB de Bolivia. Y es ahí que nombramos a Ronald Céspedes como vocero oficial del colectivo TLGB de Bolivia en la Asamblea Constituyente. Hacemos una carta firmada por todas las organizaciones de base y él con esa carta puede
hablar en representación nuestra dentro de la constituyente. La visión era, nosotros somos parte del movimiento LGBT de Bolivia y estamos aquí en la Asamblea Constituyente pidiendo de que se nos reconozca la participación plena en este proceso constituyente. En ese momento todavía no había una estructura definida como lo que hoy entendemos como colectivo. Para ese momento, el colectivo era el movimiento. En todo el sentido de la palabra, el colectivo era el movimiento. En ese momento de la Asamblea Constituyente. Motivó mucho a nuestra población. Les motivó demasiado que nosotros pedíamos el apoyo y ellos decían sí, vamos a estar. No importa que no nos den becas, nada, vamos a ir con nuestros recursos y vamos a estar apoyándoles. En todos los departamentos habían los grupos que se organizaban y venían y nos apoyaban. O sea que no nos han dejado solos tampoco. Nos como que engranamos para hacer presencia ante los asambleístas, ante la visita de los asambleístas, mismo en Sucre, hemos ido hasta Sucre, etcétera, etcétera, y hemos concatenado, digamos, para un fin común. Y creo que eso se ha logrado en algún momento. Se entra en contacto con muchos asambleístas de Oruro, de Sucre, de Potosí, de La Paz, teníamos aliados, y se logra que se incluya en la nueva Constitución Política del Estado este artículo, el artículo 14, que menciona el tema de la discriminación, que es un artículo que puede parecer poco, pero que es un artículo que abre las puertas hacia la inclusión de nuestra organización, de nuestro movimiento, de nuestra comunidad, dentro de lo que pueden ser normas, leyes, reglamentos, derechos, ejercicio de derechos y todo en el país. La aprobación en detalle del nuevo texto constitucional que luego iba a ir a referéndum. Yo recuerdo que cuando acabó la sesión, yo empecé a llorar. Yo considero que por ejemplo, todo el trabajo que hemos hecho, tanto feministas como mujeres a la constituyente, es lo que realmente ha podido defender las conquistas que hoy hay. Que éramos grandes grupos, que estuvimos en todas las mesas, que contraargumentamos y le dimos un sentido político, y no solamente decir no me discrimine, sino decir por qué eso era ligado a una visión de país, por qué las opciones sexuales eran fundamentales para poder tener una vida libre. He hecho una parte, como todos hemos hecho una parte. Donald tuvo su parte, Pamela Valenzuela tuvo su parte, el Beto tuvo su parte, Dana Galán tuvo su parte, el movimiento Arcoíris tuvo su parte, las mujeres organizadas, o sea, todos tenemos una parte en el por qué hemos logrado esto. El 9 de diciembre de 2007 se aprueba el texto constitucional en detalle. Hasta esta fecha, hasta este momento, el texto constitucional, en el artículo 63, seguía diciendo que el matrimonio y las uniones de hecho se sostenían entre personas y no estaba el término entre mujer y hombre. Después, en otro acto irregular e ilegal de la Asamblea Constituyente, se realiza una reunión de concordancia y estilo en el edificio de la Lotería Nacional en La Paz. Estimamos que entre el 11 y el 14 de diciembre. Y es en esta reunión sobre concordancia y estilo, que tenía que ver temas de ortografía, de sintaxis y de estilo propiamente del texto constitucional, donde se cambia ilegalmente, arbitrariamente, el artículo 63 de nuestro texto constitucional. Que aprobado en grande en Oruro, salió el tema del matrimonio como estaba antes en la anterior Constitución Política del Estado. No hablaba ni de varón ni de mujer, hablaba de personas adultas, de los cónyuges, y estaba tal cual. Lamentablemente, eso todo el mundo lo sabe, la señora Silvia Lazarte, correligionaria de un grupo fundamentalista religioso, que era presidente en ese momento de la Asamblea Constituyente, pero además era presidente del Comité de Revisión y Concordancia del documento. Después de ser aprobado en grande en Oruro, salió a La Paz para revisar revisar todo este tema de redacción y concordancia. Y en el quinto piso de la lotería, lamentablemente, esa señora agarró y borró con el codo lo que estaba escrito con la mano. Pero ahora este cambio, ¿por qué se produce? Por la presión de sectores religiosos fundamentalistas, concretamente la Asociación Nacional de Evangélicos,
y la Iglesia Católica, ¿no? Hay que recordar que la presidenta de la Asamblea Constituyente es evangélica, Silvia Lazarte, y también muchos de los constituyentes, ¿no? Que antepusieron sus particulares creencias religiosas a sus deberes como autoridades, ¿no? Y se olvidaron de los derechos humanos de los ciudadanos. Y con esa modificación se fue al referéndum del año 2009. Y este fue un tema muy importante, porque el año 2008, el 15 de diciembre, en otro congreso que tuvimos en Santa Cruz, nos convocamos todos y había un detalle que fue el que convocó principalmente a ese congreso. ¿Votamos por el no o por el sí al nuevo texto constitucional? Y ahí hubieron que explicárseles, ¿no? Que había una serie de factores que se habían modificado, pero que habían otros artículos que sí se habían logrado frente a este. Y al final, la sensatez y la visión de una gran cantidad del movimiento dirime que se vote por el sí al nuevo texto constitucional del 2009. Y esto es algo que yo lo remarco mucho, porque en algunas estructuras dentro de la izquierda tradicional del país deben de entender, incluso los miembros del movimiento al socialismo, que tienen una deuda política con el movimiento LGBT de Bolivia. Porque nosotros hemos sido coherentes hasta el último con ese proceso. No fuimos como los evangélicos que chantajearon a la Asamblea Constituyente diciendo de que si no se modificaban algunos artículos del texto constitucional, iban a votar por el no. No fuimos como ellos. Gays y lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros, votamos por el sí, incluso sabiendo que se hicieron modificaciones al texto. Entonces, en eso, todos los gays y las lesbianas, maricones y quehuas de Bolivia hemos sido más coherentes que en la más acérrima derecha e izquierda incoherente de este país. Y por eso le tienen una deuda al movimiento LGBT de este país, porque fuimos coherentes. Y por esa razón, cuando más activistas van a los ministerios a pedir leyes, decretos, no lo hacemos con una actitud mendiga, sino porque hemos sido coherentes en ese proceso político. Hemos descubierto que hay mucha homofobia, que hay mucha transfobia, que hay mucha discriminación respecto a nuestro colectivo. En este proceso de 10 años de la familia Galán nos habíamos empoderado tanto nosotros que nunca habíamos sido víctimas de agresión, de maltrato, de homofobia, de transfobia, pero ahora, después de todo este proceso, nos damos cuenta que sí habíamos sido víctimas, que sí había habido agresiones, que sí había habido rechazo, que sí había habido violación de nuestros derechos. ¿Por qué? Justamente porque pienso que este colectivo, este movimiento, en todo este proceso ha sido muy débil. O sea, yo quiero redundar, y lo hago, redundar, que no hay un movimiento. Porque si partimos de que hay, ahí estamos fregados, porque otra vez vamos a superficializar. O sea, yo quisiera que haya, porque para haber movimiento tiene que haber una propuesta de sociedad, y eso nunca la ha habido como movimiento. Ahora, que las lesbianas feministas, recogiendo las propuestas de sociedad del feminismo, hayamos hecho una propuesta de sociedad que hoy se concreta en lo que es el feminismo comunitario, eso sí es un movimiento. No es agarrar un grupo y que se mueva, ¿no? Juntarse. Y ahora lo que yo veo y lo que yo espero es de que podamos ir construyendo, ¿no?
Bueno, yo a los jóvenes de ahora los veo, bueno, muy positivos, ¿no? En cuanto a hacer su línea de vida, digamos, ¿no? A veces son un poco irreverentes, ¿no? Irreverentes con todos, irreverentes con sus padres, irreverentes con sus maestros, irreverentes quizás con los que nos llaman los dinosaurios, que somos los gays de antes, ¿no? Yo tengo ahora 63 años y quizás los dinosaurios no saben de esto, pero los dinosaurios hemos tenido una vida de lucha muy solitaria. Entonces la gente joven, claro, como se cree dueña de la verdad, entonces piensa que están descubriendo la pólvora y no consideran que sí, o sea, viven como viven ahora por el sacrificio y por, qué sé yo, porque la gente se ha preocupado de darles ciertos derechos y de conseguir, con mucho esfuerzo además, ¿no? Yo les aconsejaría que sigan adelante, que no se dejen estar, porque todavía existe en la sociedad un poco de homofobia. Yo me he dado cuenta de eso y no tiene que ser así. Ellos tienen que ver que ha habido gente que ha sabido organizarse, que ha sabido luchar, ha sabido conseguir cosas y que ellos pueden ahora con todo este cambio que va a haber, porque sí, quieran o no, vamos a dejar políticas públicas que les van a beneficiar a ellos y que van a tener muchas más oportunidades de seguir cambiando la realidad. Si no tienes memoria, te vas a encontrar como cuando nosotros nos encontrábamos sin nada y tener que hacer el camino solitos. Y ahí jodido, porque habiendo una historia se van a hacer guayquear, de lo grave, por un lado, por el otro, tanto con sus iguales como con los poderes, se van a hacer guayquear. Entonces, ¿qué es? Hay que agarrar la memoria y recogerla, y criticarla y luego plantear sus cosas, ¿no? Porque si algo uno critica que está mal, por ejemplo, el neoliberalismo es una huevada, pues entonces hay que decir, esta sociedad queremos, así, sin neoliberalismo. Pero si yo voy a decir, no quiero esta sociedad, pero no sé lo que quiero, pero no quiero nomás esto, entonces no es suficiente. Bien, compañeras, este es el documental que hemos realizado. ¿Cuáles creen que serían los retos a futuro? Yo creo que los retos a futuro son continuar investigando. Esto nos deja una primera entrada a estas historias, a estas miradas de la historia del movimiento LGB en Bolivia, y por lo tanto el reto es ese desafío de continuar estudiando, trabajando y rememorando estas historias. Yo creo que la historia no es progresiva en el sentido de conquista de derechos. Hoy tenemos, por ejemplo, un derecho ganado y nada nos asegura que mañana continuemos con ese derecho, ¿no? Yo pienso que la lucha es continua, ¿no? Entonces, todas las nuevas generaciones tienen que seguir luchando y reconquistando nuevos espacios. Siempre existen los grupos fundamentalistas, los grupos reaccionarios, ¿no? Entonces, la historia en ese sentido tiene que ser una historia de continua lucha. Esta historia no termina acá. Esta historia continúa y hay que seguir escribiendo. La historia no se paraliza, la historia continúa. Ahora, gracias a luchas pasadas, contamos con algunas leyes de reconocimiento contra la discriminación que nos protege. Sin embargo, seguimos tropezando con la ignorancia y con la irresponsabilidad de la sociedad. No solo es la normativa legal y la exigibilidad de derechos, sino los procesos sociales de transformación que nos permitirán vivir en una sociedad más equilibrada, equitativa, libre desde nuestros cuerpos. Tenemos una conexión entre las mujeres que hemos venido ya caminando algunos pasos juntas y que nadie nos la va a poder arrebatar. Por eso saludamos desde aquí a nuestras hermanas en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz, en Pando, en Beni, en Tarija y en todas las ciudades intermedias que como hoy y como nosotras nos manifestamos el día de hoy por los orgullos y por nuestros derechos. Con la seguridad de saber que estas manifestaciones algún día no serán necesarias, porque habremos logrado ganar esta lucha
y así poder descansar y vivir con orgullo como tortas, ladies, machorras, anormales, tortilleras, perversas, marimachas, camioneras, invertidas, bolleras, féminas, buchas, mujeres, tríbades, confundidas, pecadoras, sáficas, rebeldes, lesbianas y bisexuales.